Buenas tardes, compañeras, compañeros. Les damos la bienvenida a este cuarto encuentro pedagógico a contracorriente. Es para nosotros y nosotras una alegría muy grande poder en este momento tan complejo encontrarnos. En primer lugar, vamos a pasar alguna información general del encuentro para ya después abordar los temas que nos convocan hoy. En primer lugar, queremos pedirles a todos y a todas, bueno, que mantengamos los micrófonos silenciados, excepto que querramos hacer alguna intervención, que vamos a dejar justamente un tiempo al final del panel, al final de la exposición de los compañeros y compañeras que van a estar hoy aquí, y vamos a habilitar un espacio, así que ahí vamos a poder hacer algunos comentarios, reflexiones, en función de este primer día de encuentro que estamos empezando. Les vamos a pedir también que coloquen, ya muchas y muchos lo hicieron, su nombre, su apellido, su escuela, si tienen ganas también, para que podamos también reconocernos desde cada lugar en el que estamos hoy. Y en relación a la organización y al modo de trabajo que vamos a tener estos 3 días, la propuesta, como todos y todas saben, porque circuló bastante, va a ser un trabajo de 3 días, ¿sí? Iniciamos hoy con el panel de apertura, mañana, jueves, vamos a tener 2 talleres desde las 16 horas, y el día viernes lo mismo, 2 talleres más desde las 16 horas. La acreditación del encuentro se va a basar en la participación en el panel del día de hoy y en como mínimo 2 de los talleres que están propuestos en los próximos días, más un pequeño trabajo escrito de reflexión que les vamos a pedir que cada uno y que cada una realice al finalizar el encuentro, y vamos a dar ahí unos días para que lo puedan elaborar, en el que les vamos a pedir que sigamos compartiendo algunas reflexiones, algunas ideas, y que podamos, en todo caso, retomar aquellas preguntas, interrogantes, planteos que hicimos cuando nos inscribimos en el encuentro. Así que esto sería como la parte más técnica y de organización, que espero que se entienda y que sigamos. En todo caso, cualquier consulta la pueden hacer por el chat, y la consigna final les va a llegar el día viernes a sus direcciones de correo, así que eso en la parte formal y organizativa del encuentro. También les queremos pedir que en la medida de las posibilidades mantengamos la cámara encendida, y esto tiene que ver con que cada vez que planteamos la posibilidad del encuentro recurrimos a eso, ¿no? A ver quiénes somos, dónde estamos, de qué escuela venimos, y cómo generamos estos intercambios y este trabajo colectivo. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos, todas, todes, y en primer lugar, porque esta es una semana particular, en un año muy particular también, le vamos a dar la palabra al compañero Marcelo Guagliardo, maestro y compañero, dirigente sindical, es el secretario general de nuestra organización, ATEN, y le vamos a pedir a Marcelo, bueno, además del saludo, que nos comparta una contextualización de la situación en la que nos encontramos hoy. Todos y todas sabemos cuáles son las problemáticas que atraviesa hoy la educación pública, y como este es un encuentro en el marco de nuestro sindicato, nos parece fundamental que esté también su palabra y lo que estamos pensando como colectivo docente organizado. Así que Marcelo, si estás por ahí. ¿Está por ahí Marcelo Guagliardo? Ahí va. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Bien. Bueno, gracias, Ole, por la presentación
y el trabajo junto al resto de los compañeros de la seccional para generar este espacio, ¿no? El espacio de este cuarto encuentro pedagógico contracorriente que año a año nos permite pensarnos y repensarnos como maestros y maestras en esta escuela pública, que como bien dice por ahí el título, está llena de tensiones, de dilemas, ¿no? y de posibilidades para hacerla, en una situación de desigualdad en la que estamos desde que, bueno, yo tengo más de 30 años en el sistema y siempre ha sido esa la disputa. Y ahora le agregamos, como para tener algo más por qué pensar, la pandemia, que nos obliga a analizar esta particularidad de este tiempo donde, bueno, las desigualdades previas se han ampliado, ¿no? Es decir, una primera consideración que uno podría hacer es cómo este tiempo ha ampliado las brechas de desigualdades en todo punto de vista, ¿no? No solamente con relación a la conectividad, la brecha digital, sino todas las que nosotros nos podamos imaginar, haciendo que los que estaban en peor condición están todavía aún con mayores dificultades. Así que la educación pública claramente es reflejo de eso, y lo que hoy, cuando Sole me pide contextualizar un poco, decir, en este tiempo tenemos una pequeña cosa que yo quiero reivindicar, que es haber podido recuperar la paritaria nacional. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Y la verdad que tiene muchísimo que ver, porque la paritaria nacional nos ha permitido a los trabajadores y trabajadoras de la educación eh, poner en debate a nivel nacional, con el gobierno nacional, y obligar a muchos gobiernos provinciales a generar y a tener acciones e iniciativas tendientes a atender esta particularidad. De hecho, uno de los primeros temas que nosotros deberíamos estar, y que estamos trabajando claramente, es el que se cumpla con la paritaria nacional del 4 de junio, que allí claramente se habla sobre la condición de trabajo, la delimitación horaria, la preservación de la intimidad familiar, el derecho a la desconexión que está planteado en esa paritaria nacional. Y que hoy, cuando nosotros contextualizamos nuestra tarea, vemos que son los aspectos que más condicionan y afectan nuestra salud laboral, ¿no? El no tener horarios, el tener que estar haciendo enormes esfuerzos para poder mantener un vínculo pedagógico que estábamos acostumbrados a hacerlo en la presencialidad y que esta situación de pandemia hoy no lo permite. Entonces, digo, rescato esa instancia de discusión paritaria y rescato todas las luchas que venimos dando, porque desde los gobiernos también se está aprovechando la pandemia para llevar adelante un ajuste brutal sobre el sistema educativo. Esto seguramente ustedes lo van a hablar, porque una de las aspiraciones que tienen los sectores de poder es empezar a desmantelar las estructuras de escuelas que nosotros conocemos, es empezar a retasear los cargos que están en el sistema y que son tan necesarios todos y cada uno de ellos. Y esto lo estamos viendo, porque una de las motivaciones de por qué hoy estamos de paro, como decía Sole, tiene que ver con que precisamente estamos exigiendo que se cumpla con los compromisos que asumió el gobierno de cubrir la totalidad de los cargos y de horas que siguen estando vacantes, a pesar de los enormes esfuerzos que hacemos para que esto se haya resuelto. Sin embargo, tenemos todavía compañeros sin trabajo y tenemos estudiantes sin docentes. Y hay escuelas que no tienen conducción, es decir, escuelas que están sin sus equipos directivos. Entonces, esto claramente es el reflejo de cómo desde los gobiernos se intenta, gobiernos claramente que tienen otra orientación, ¿no? Una orientación desde el punto de vista de la educación neoliberal, que es el ajuste y el retasear presupuesto para garantizar el funcionamiento, la disputa por el salario, la discusión con el retraso de los pagos de los saberes en los últimos meses, el aguinaldo que todavía no se termina de pagar, y claramente el no reconocimiento de una enorme tarea que realizan nuestras compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de la provincia para seguir garantizando el funcionamiento de la escuela pública. Por eso, y para hacer visible todas estas situaciones que nos atraviesan, es que estamos convocando y estamos siendo todos protagonistas de estas casi 96 horas de medida de fuerza, en las que igualmente sostenemos las actividades de formación, estos encuentros, porque son
estos encuentros los que nos permiten repensar no solamente nuestra práctica áulica, sino repensar nuestra práctica docente en un colectivo que defiende y garantiza derechos, que es el colectivo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Nuestros derechos y los derechos de nuestros estudiantes. Hoy, por ejemplo, una de nuestras consignas es derecho a la conectividad, porque hoy, si no tenemos conectividad, lo que no se está garantizando es el derecho a la educación. Y estamos exigiendo también la garantía de una recomposición salarial que nos merecemos. En lo que va de este año ya llevamos perdido un 20% con la inflación. Bueno, eso tenemos que exigir que el gobierno restituya y de alguna manera retome la instancia de negociación salarial para poder compensar eso que afecta obviamente la dignidad docente y el reconocimiento a nuestra tarea. Así que bueno, para no, ya creo que está todo por lo menos planteada cuál era la motivación de la medida de fuerza, y alentar para que este encuentro a contracorriente se siga haciendo, y que hoy y mañana y pasado sean 3 jornadas donde podamos repensarnos y podamos también, en esto de contextualizar, analizar y seguir debatiendo nuestro rol como trabajador y trabajadora de la educación, y el rol de esta escuela que hoy habitamos, y en todo caso pensar cuál es la escuela que nos gustaría habitar. Les mando un abrazo y les agradezco entonces todo el trabajo que están haciendo. Bueno, muchas gracias Marcelo por tu intervención. Vamos a dar inicio entonces formalmente a esta parte que para quienes ya han participado de los encuentros saben que se conforma de una exposición inicial y después del trabajo en los talleres, que ya explicamos cómo va a funcionar. A mí me toca la parte breve, muy breve, de contextualizar los encuentros. Para quienes no me conocen, mi nombre es Soledad Mora, yo soy maestra de primaria de la escuela número 86 de San Martín de los Andes, soy la secretaria general de la seccional San Martín, y venimos trabajando desde hace bastante tiempo con compañeros y compañeras de San Martín de los Andes en esto que iniciamos en parte en relación al trabajo que se da en el marco del movimiento pedagógico latinoamericano, con siempre la intención de pensar y repensar nuestras prácticas, con la intención de construir esa escuela pública, popular y emancipatoria que nuestros estudiantes y nuestro pueblo merece. Les voy a contar brevemente que los encuentros aquí en San Martín surgieron en el año 2018, ¿sí? En una huelga muy larga, en un marco de conflicto docente muy largo que sostuvimos ese año, ¿sí? Un poco en relación a lo que Marcelo planteaba, se había suspendido la paritaria nacional y veníamos de 3 meses largos de conflicto, donde habíamos hecho infinidad de actividades, infinidad de reclamos en las calles, en cada rincón de la provincia, y seguíamos sin encontrar ningún tipo de respuesta por parte del gobierno provincial del MPN, ¿no? En ese sentido fue que en una de las asambleas de ATEN, y esto siempre nos gusta contarlo y decirlo porque tiene que ver con cómo nosotros y nosotras nos pensamos, ¿no? Trabajadores y trabajadoras de la educación, que en ese momento estábamos discutiendo por nuestras condiciones salariales y laborales, y decidimos realizar un encuentro también para seguir discutiendo las cuestiones pedagógicas que nos atravesaban en ese momento y que nos siguen atravesando, ¿no? Entonces pensamos que era necesario construir un espacio propio, nuestro, para pensar la tarea docente, nuestro rol en la sociedad, las necesidades que está atravesando la educación pública, y todo esto se enmarca en lo que para nosotros y nosotras no es otra cosa que la defensa del derecho social a la educación. En ese 2018 pensamos que podíamos hacer un encuentro de trabajadoras y trabajadores, e inmediatamente le pusimos toda la carga, ¿no? Que sea un encuentro específico nuestro para pensar la tarea docente. Y cuando al principio yo les pedía que en la medida de las posibilidades
tengamos la cámara prendida, tiene que ver con esta idea del encuentro que para nosotros y nosotras es muy importante. Cada vez que se produce el encuentro, ya sea en junio o en noviembre, nos invitamos a eso, a encontrarnos, a reconocernos en la tarea de enseñar, a también hacernos las preguntas necesarias y que en cada momento y en cada año nos interpelan a seguir pensando qué escuela queremos, qué sociedad queremos, cómo queremos llevar adelante nuestra tarea docente, y el nombre de los encuentros tiene justamente una carga para nosotros y nosotras muy fuerte. Los encuentros a contracorriente están planteados para ir justamente contra esa corriente, a contrapelo de los discursos y de los sentidos comunes instalados, de ese discurso hegemónico que hay en relación a la escuela, en relación al deber ser de los y las docentes, y en todo caso para discutirle y disputarle los sentidos a esa corriente que está instalada, ¿no? Entonces hay una corriente que dice que prevalece el individualismo, y para nosotros y nosotras ir contra esa corriente significa apostar a las construcciones colectivas, como lo es esta, como lo han sido otras anteriores, porque nada empieza y termina con nosotros y nosotras, sino que es parte de una continuidad de un trabajo de compañeros y compañeras con quienes nos reconocemos en esa tarea de enseñar. Y si la corriente y el sentido común plantea la meritocracia como forma de llegar y de existir en la sociedad, nosotras queremos pelear por la igualdad de derechos, por la igualdad de oportunidades, porque ningún pibe y ninguna piba se caiga del sistema educativo. Y si hay una corriente que dice que el conocimiento tiene que ser para unos pocos, nuestra es la meta y la defensa de la escuela pública como derecho y de la justicia curricular como posibilidad. Así, contra esa corriente para nosotros y nosotras es posible solo si apostamos a las construcciones colectivas, al trabajo colectivo, y si nos disponemos a romper con esas lógicas. Así que la invitación de hoy, también en plena pandemia, y haciéndolo porque tenemos las herramientas necesarias para hacerlo, porque esto también lo decíamos al principio cuando nos encontramos, digo, hoy la tecnología nos posibilita a nosotros y nosotras hacer este encuentro con esta característica, con compañeros y compañeras de toda la provincia de Neuquén y de otras provincias también, porque tenemos conectividad, porque tenemos los dispositivos tecnológicos necesarios. Y entre esas demandas, lo que queremos es no solamente tenerlo nosotros y nosotras, sino que lo tengan también las familias, nuestros pibes, nuestras pibas. Así que la invitación de hoy es a justamente seguir pensando, seguir construyendo la escuela pública que queremos, romper ese aislamiento que hoy nos atraviesa, compartir saberes, hacernos las preguntas necesarias y urgentes que nos están atravesando hoy, y tratar de encontrar, si no todas, algunas respuestas. Así que bienvenidos, bienvenidas a este cuarto encuentro pedagógico a contracorriente. Le vamos a dar la palabra ahora a Natalia Stopani, Nati para nosotros y nosotras. Natalia es profesora y licenciada en Ciencias Políticas, es magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos, integrante del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y del Observatorio de Políticas Educativas, es docente en institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en el Ministerio de Educación de la Nación junto a Gabriela Dicker, pero Nati, ante todo, es una compañera entrañable con quien iniciamos muchas de nosotras el camino y la formación en el marco del movimiento pedagógico latinoamericano, así que para nosotros y nosotras es una alegría enorme que hoy pueda estar acá, y a Nati le toca, en todo caso, desarrollar esto que nos planteamos para el encuentro, ¿no? Tensiones, dilemas y posibilidades de hacer escuela en tiempos de desigualdad y pandemia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Qué lindo, Sole, gracias por las exagerados halagos, pero bueno, la voy a retribuir porque
de verdad, cuando Sole me escribió para invitarme al encuentro, bueno, la emoción es grande, lo digo en serio, porque el Centro Cultural de la Cooperación es una organización hermana del sindicato, y hemos participado de los encuentros pasados con otros compañeros y compañeras que también ocuparon este lugar, entonces la verdad que nos parece que si siempre las organizaciones parecidas o que compartimos los ideales y los principios tenemos que caminar juntas en tiempos como los que estamos, en donde mucho de nuestra realidad se ve bastante apremiada, como no estar. Y la verdad que somos 151 participantes en este Zoom, me parece nada para celebrar en este tiempo tan complicado. Así que gracias en nombre del Centro Cultural la invitación, a Marcelo también, a Cari, bueno, a todos los y las que nos convocaron y que nos juntan tantas cosas. Para empezar, yo pensaba la intervención en función de la convocatoria, ¿no?, que nos trajo a este encuentro, y en la convocatoria había 2 puntos que me llamaron mucho la atención y que me despertaron a pensar en función de mi experiencia como trabajadora de la educación, como militante, como profesional de algo, y tiene que ver con 2 cosas. Por un lado, en la convocatoria nos invitaban a pensar esa escuela a la cual queremos volver, a esa escuela a la que anhelamos volver, pero ¿a qué? ¿A qué volveremos? ¿A qué queremos volver? Y otra parte de la convocatoria hablaba de los nudos. Entonces, en relación a lo primero, a ese volver, me parece que es una de las mejores preguntas que como docentes, como colegas nos tenemos que hacer, porque se corre el riesgo muy fácil de querer volver a una normalidad, a una supuesta normalidad, que no necesariamente, y muy posiblemente no es la deseada, no es la cotidianeidad que nosotros y nosotras soñaríamos vivir, pero sobre todo también porque asumir un volver o asumir la construcción de algo distinto, si no lo ponemos en su justa medida, corremos el riesgo también de frustrarnos antes de tiempo, porque el desafío, convengamos que decir queremos volver a otra cosa completamente y radicalmente distinta en un contexto de crisis, y nos pone un poco en un piso demasiado bajo. Me parece que hay algo de este proceso, que ahora voy a decir algunas cosas del proceso pandémico y de qué pasó con la escuela en este tiempo, que nos pone un piso no tan bajo como el que quizás creemos que tenemos, ¿no? Y lo segundo, la cuestión del nudo, me pareció muy interesante como disparador para pensar un poco, porque me parece que hay algo de este proceso que estamos viviendo ahora que coloca a la educación, nos coloca a nosotros como docentes, coloca a la escuela en un escenario algo distinto en el cual nos solían colocar sobre todo los medios de comunicación hegemónicos y sobre todo esos gobiernos de los cuales hablaba Marcelo antes, esos enfoques de la educación vinculados más a miradas mercantilistas o neoliberales, que por lo general despolitizan la tarea educativa, porque eso redunda en simplificaciones, redunda en análisis de la educación en un sentido chato, que no nos permiten mirar el problema educativo de frente con toda la complejidad que eso tiene. Entonces, la idea de nudo me parece que nos lleva a pensar, nos saca de la idea evidente de lo educativo, de aquello que solamente se ve en forma supuestamente transparente, nos obliga a salirnos de lo instrumental de la educación, nos obliga a salirnos de aquello que supuestamente muestran las escenas mediáticas, y nos obligan a pensar en cómo se compone lo educativo, cuáles son las tensiones que hay adentro de nuestra escuela, cuáles son los discursos, cuáles son las narrativas que se construyen socialmente sobre esto que nosotros habitamos todos los días. Y me parece que es un punto de partida mucho más interesante que el pensar que la escuela y que lo educativo es un terreno que ya conocemos todo y sobre el cual no hay nada para hacer, porque la simplificación redunda en que entonces nada nuevo hay para construir. Y me parece que nuestros puntos de partida siempre son los contrarios, ¿no? Entonces,
decía que al inicio me quedé pensando en la cuestión del volver, y Marcelo decía algo que fue muy tematizado en estos 6 meses de pandemia, que tiene que ver con una desigualdad anterior, una desigualdad preexistente, una desigualdad social, económica, material, cultural, que se recrudece con la pandemia y que se visibiliza de un modo que antes no del todo, digamos. Sabemos que no todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades de transitar algo de esa escuela en este tiempo. Los profes y maestros tampoco tenemos esas condiciones necesariamente dadas. El hogar en este tiempo desbordó sus límites, podríamos decir, ¿por qué no? Y en este sentido, sí, felizmente hay algo del hogar que se politizó. Digo, todos y todas estamos viendo las paredes de nuestras casas que nunca antes quizás las habíamos visto. Hay algo de esa privacidad del hogar que irrumpe, y en un contexto político como el que estamos ahora, en el que lo personal se vuelve más político y más público, me parece que es un dato interesante para rescatar este tiempo. Pero también sabemos que esa supuesta normalidad anterior no era la mejor, y como decíamos, posiblemente no es a la que mayoritariamente querríamos volver. La suspensión de clases en estos 6 meses presenciales nos enfrentó a algo que para mí es muy importante destacar en este tiempo, que es que hay algo de la escuela, que hay algo del tiempo, de esa normalidad vinculada a las escenas cotidianas de la escuela, que se rompió y que se puso en evidencia. Y es cómo el tiempo escolar marca el ritmo de un conjunto de actividades de nuestra vida cotidiana, generando que todos los tiempos entren en suspenso o por lo menos entren en tensión. ¿A qué me refiero? Los tiempos de nosotros como maestros en nuestras casas, con nuestros hijos o nuestros sobrinos o con quienes vivimos, se rompen, se cambian, se modelan de otra manera. Como docentes en casa y como papás, como tíos, como abuelos, con pibes y pibas en nuestras casas. Se quiebran los tiempos de los recreos, no tenemos recreos, desapareció ese tiempo, pero seguimos pensando en la escuela. Cambiaron los tiempos de la distracción, cambiaron los tiempos del ocio, pero también seguimos pensando que tenemos que generar tiempos para compartir, para acotar esa distancia que la virtualidad nos obliga. También se cortaron o se cambiaron o se mezclaron los tiempos con los hijos y los tiempos de los papás, de las mamás, de las familias sin sus hijos, adentro de la misma casa. También se vio el tiempo acotado de contacto con otros, porque la consigna es que nos quedemos en casa. Por lo tanto, esas escenas de los tiempos regulados, vimos en este tiempo de pandemia, cómo esos tiempos se quiebran, y si a eso le sumamos encima que la escuela, que la escena escolar de todos los días, ver a los pibes y a las pibas yendo a las escuelas y nosotros yendo a recibirlos, tampoco está, bueno, asistimos a un escenario que es muy distinto al tiempo normal. Hay algo del tiempo escolar que regula nuestra vida cotidiana que no lo tenemos más. Esa escena, perdón lo urbano de mi imagen, pero no dejo de pensar que hay algo de los pibes entrando a la escuela que ya no veo, los colectivos del barrio llenos de guardapolvos que no veo, tampoco me cruzo con los compañeros y las compañeras en la esquina entrando a la escuela. Digamos, hay un montón de esas escenas que no las tenemos más. Y sin embargo, mediáticamente, mientras que al inicio los medios vociferaban que había que suspender las clases, de pronto tenemos que volver ya. Entonces pienso, ¿qué pasa con ese tiempo de la escuela? ¿Qué pasa con el tiempo de lo escolar? ¿Qué pasa con el tiempo educativo? Que se vuelve tan importante. ¿Será porque el tiempo escolar regula un montón de los otros tiempos? Al inicio de la pandemia, desde muchos sectores o desde muchos actores, nos preguntamos cómo hacer para trasladar ese tiempo que no teníamos en la escuela a esta virtualidad, y imaginamos un montón de escenarios posibles para intentar hacer una continuidad casi que sin mediación. Y las preocupaciones nuestras eran cómo hacemos para generar la escuela en el hogar, con un tiempo roto, como el que decía, y con un espacio que cambió. Y acá nos encontramos con lo que también decían al inicio tanto Marcelo como Sole, que son las desigualdades que implicaban llevar y trasladar mecánicamente esa escuela a los hogares. Y rápidamente traje algunos datos que me parece que
que tienen que servirnos para pensar en ese volver. Insisto con la pregunta de a qué queremos volver. Y a mí me parece que en este tiempo también no solo se develaron o se hicieron evidentes desigualdades económicas y materiales, sino que también hay mucho que nosotros como docentes hicimos en este tiempo que tenemos que poder recuperarlo para pensar esa vuelta de otro modo, en clave de lo que el encuentro nos propone, que es reflexionar sobre las prácticas. Voy a enumerar algunos resultados que traje, algunos datos de una encuesta nacional que se hizo desde el Ministerio de Educación de la Nación, una encuesta a docentes, quizás acá haya docentes que fueron encuestados en el marco de ese operativo, que me parece que nos pueden ayudar a pensar esa vuelta. Por un lado, datos de desigualdad digital, que los conocemos pero los repasamos porque me parece que dimensionan mejor el problema, insisto, para no quedarnos con lo evidente. Por un lado, decimos un 62% de los docentes encuestados en esta encuesta nacional, o sea, de todo el país, urbano, del sector rural, un 62% señaló que su principal dificultad para sostener la continuidad pedagógica fue la limitación en la conectividad a Internet. Y el 59%, o sea, casi lo mismo, señaló como dificultad no tener o tener pocos recursos tecnológicos. Por otro lado, un 7% de los docentes directamente no tiene Wi-Fi en sus casas. Un 53% de los hogares, o sea, de los hogares donde nuestros pibes habitan, no desde el punto de vista de los docentes, sino desde los hogares, un 53% no tiene una computadora sola para uso educativo. Es decir, son computadoras que se usan para otros fines también. Y si hablamos de los hogares cuyos pibes asisten a escuelas del sector estatal y el sector privado, esta desigualdad es el doble. La posibilidad de tener computadoras liberadas para uso educativo en las escuelas del sector privado de gestión duplica a las de gestión estatal. Asimismo, y en relación a las condiciones de trabajo, que en este contexto me parece muy importante decirlo, si sumamos a aquellos docentes que dijeron que su trabajo se incrementó considerablemente, y aquellos que respondieron que su trabajo aumentó un poco, llegamos al 90% de los docentes que señaló que su trabajo aumentó. Digo, en estas condiciones nosotros aprendemos y nosotros enseñamos. Entonces no podemos pensar la vuelta si no es con estas condiciones, porque si no, vamos a pensar en el vacío como si no tuviéramos nada que nos permita amasar la realidad con lo que nos enfrentamos de otra manera. Más allá de la desigualdad digital, que ya la conocíamos, pero estos números quizás nos ayudan a tenerlo más claro, hay otros resultados que me parecen muy importantes contar, porque nos apuntan más bien a la dimensión pedagógica de nuestro trabajo, a la tarea de enseñar y aprender en este contexto, que también hacen al trabajo docente, pero que nos sacan un poco de la cuestión tecnológica, que me parece que también a veces es una trampa en la que los medios nos dejan ahí metidos, ¿no? Entonces, cuando se nos preguntaba sobre los temas de conversación entre colegas, o sea, entre nosotros, el principal tema de conversación entre los docentes fue la situación social y educativa de los estudiantes. También dijimos que el rol de los equipos directivos fue fundamental para sostener el proceso de continuidad pedagógica. O sea, pusimos en valor, el valor pedagógico de los equipos de conducción, que muchas veces queda subsumido a su rol más administrativo. También dijimos que el aspecto que más se modificó en nuestro trabajo cotidiano fue justamente el tiempo que le dedicamos al diseño y la organización de nuestras propuestas de enseñanza. También dijimos que nuestro segundo aspecto que más se modificó tenía que ver con qué estrategias nos dábamos para acompañar y participar del aprendizaje con los estudiantes que lograban participar de las propuestas virtuales de enseñanza. Y avanzo para no aburrir demasiado, pero me interesa, fíjense qué pudimos hacer en este contexto.
pudimos proponer la mayoría de las actividades que propusimos, quienes pudimos sostener algo del proceso de enseñanza, fueron actividades individuales. Y las formas de resolución de esas actividades en su mayoría también eran individuales. Asimismo, la mayor cantidad de actividades que pudimos generar tenían que ver con la escritura que promovíamos en los pibes, escrituras breves, proponer respuestas a preguntas breves o proponer interpretar textos breves. Mientras que solo un tercio de las devoluciones que hacíamos las podíamos hacer en términos de grupalidad o en encuentros sincrónicos. O sea que también muchas de las devoluciones que hicimos a los pibes en este contexto no fue sincrónico. O sea, no fue así. Bien, para no aburrir. ¿Por qué traigo todos estos datos? Porque me parece que el saldo del contexto en el que nos encontramos no es solo la brecha digital, sino que hay algo de nuestras prácticas de enseñanza que tenemos que repensar. Hay algo, y pasando a los saldos para pensar en el volver, hay algo que tenemos que pensar necesariamente, que es que hay algo de lo colectivo que en este tiempo se perdió. No solo porque intentamos trasladar quizás mecánicamente porque era lo que sabemos hacer, porque a todo esto no son resultados para decir qué mal lo que hicimos. Digo, hicimos lo que pudimos en el contexto que tenemos, con las condiciones estas que tenemos, y porque también nadie estaba preparado para asumir 6 meses de distancia física, ¿no? Entonces, hay algo de lo colectivo que no se pudo sostener. Tendremos que ver de qué manera recuperamos esa dimensión colectiva del aprendizaje, que para nosotros y nosotras es un principio que incluso reivindicamos, ¿no? Asimismo, en esta pérdida de lo colectivo, tenemos que pensar no solo en que hubo muchos estudiantes que no pudieron continuar, sino también que hubo muchos estudiantes, sobre todo los que damos en superior, que es mi caso, que son estudiantes que adentro de su casa, a la par que estudian, son papás, mamás, tíos. Es decir, la compatibilidad de las tareas de cuidado y de estudiar dentro de la misma casa, del mismo espacio. Asimismo, estos datos también nos dicen que hay algo de la virtualidad que nosotros y nosotras no necesariamente tenemos que pudimos aprovechar de la mejor manera. Puede ser por cuestiones de formación que no sepamos, pero también puede ser porque nos paramos sobre lo que mejor sabemos hacer, y frente al desafío que nos propone la virtualidad, hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos en el tiempo que tenemos. Porque también está la fantasía de que como pasábamos a la virtualidad íbamos a poder inventar lo que nunca inventamos. Entonces, si inventemos sobre las condiciones que tenemos, no sobre las que soñamos en un tiempo urgente. A veces no se puede todo. Avanzo rápido porque me parece que me estoy extendiendo un montón. Sí, ¿no? Sí. Pero lo que más me interesa decir de esto es que hay algo de estos resultados que muestran el enorme trabajo pedagógico que hubo en la pandemia. Si vemos los aspectos que más se modificaron, si vemos los temas de conversación entre los docentes, si vemos la cantidad de recursos que inventamos, porque también la evaluación dio como resultado que la mitad de los docentes inventó sus propios podcasts, clases en video y clases en audio. O sea, inventamos recursos que en la presencia, por lo menos de ese tipo, no las hacíamos. Entonces, me resulta inevitable no pensar cómo hacemos para que todo esto que hicimos en estos 6 meses se muestre de otra manera. Hay algo del discurso que para mí tenemos que construir como docentes, que no es estar a la defensiva, que es mostrar lo que hicimos. Y hicimos todo esto en estos 6 meses. Me es inevitable pensar que en el gobierno anterior fuimos tildados de vagos o de vagas, que fuimos tildados por hacer un paro docente como que teníamos de rehenes a nuestros pibes, al menos los que venimos de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora anterior decía que teníamos de rehenes a los pibes cuando hacíamos paro. También se nos venía deslegitimando nuestro saber específico, toda vez que se comparaba a los docentes con los codocentes que ofrecían empresas o ofrecían organizaciones de la sociedad civil. También éramos subestimados en los medios de comunicación, toda vez que se nos pretendía reemplazar con cualquier otro profesional
que tuviera ciertas capacidades que supuestamente los docentes tenemos y que nos vuelve reemplazable por casi cualquier coach. Entonces digo, ya no estamos en las escenas de la televisión por el bullying o por las imágenes relacionadas a la violencia escolar o a la falta de autoridad docente. ¿Cómo hacemos para mostrarle a la sociedad entera todo esto que hicimos en estos 6 meses? Entonces, para ir ya cerrando, digo, no quiero caer en que de lo malo siempre sale lo bueno, ni que de las crisis salen las mejores soluciones, ni que cuanto peor mejor, desde ya. Nadie hubiese querido pasar por este tiempo que estamos pasando. Sin embargo, me parece que sería errado pensar que el saldo es puramente negativo. Me parece que hay algo de esa imagen escolar que yo decía al inicio que perdimos, porque no estamos yendo a la escuela, no estamos yendo a la escuela para lo mismo que siempre vamos. Hay algo de esa forma que no está, hay algo de ese tiempo que no está, hay algo del trabajo que cambió, que irrumpió de otras formas nuestra vida cotidiana e irrumpe la sociedad de otra manera, y que se me ocurre resumirla en 4 cosas para la agenda que tenemos por delante. Las condiciones de enseñanza como posibilidad o como límite de nuestra tarea. Y en este sentido, las desiguales condiciones en cómo los docentes tenemos que hacer las mismas tareas y más que antes. Segundo saldo, la dimensión pedagógica de nuestra tarea. Es decir, reflexionemos y revisemos nuestras prácticas con estos resultados. Algo tenemos que poder hacer para volver de otra manera. Tercer saldo, la dimensión colectiva del aprendizaje, pero también de la enseñanza. No solo los pibes aprendieron en forma más individual, sino que nosotros también no tenemos los mismos encuentros que antes porque no pudimos, porque no tenemos la sala de profesores, porque no tenemos el patio, no tenemos el recreo. Y la cuarta, que la dijo Marcelo al inicio, la función social y política que ocupamos como docentes. Entonces, dicho todo esto, me pregunto, si en los medios aparecemos de otra manera, si hicimos todo esto, ¿cuándo podemos pensar cuáles son aquellas cosas que tenemos que cambiar de nuestra escuela? Más allá de las particularidades, ¿cómo hacemos para mostrar que nuestra escuela hace todo esto, pero que también tiene que cambiar cosas que son profundas y que necesitan de tiempos colectivos que no son los tiempos pandémicos, pero que son tiempos completamente necesarios, que no son los tiempos ni mediáticos ni políticos, que trascienden las gestiones y que son urgentes de resolver? Y para cerrar, pensaba sobre todo en esto último, digamos, capaz es una deformación profesional o militante, y es, parto de 2 principios para pensar las preguntas urgentes. Que la educación es una práctica política, obvio, para nosotros, pero no para el mundo, y que además nosotros decidimos dedicarnos a esto porque tenemos la certeza, y lo digo convencidísima, no es una frase hecha, de que en el aula nosotros enseñamos y aprendemos cómo interpretar el mundo para cambiar ese mundo, no para repetirlo. Entonces, Gabriela Dicker, que por las cosas de la vida hoy es mi jefa, pero la leí como estudiante, ella dice en un libro del 2005 sobre el cambio, que animo a leer, que tal vez lo que tenemos que hacer es invertir la pregunta. Y en este tiempo de pandemia lo releí y no lo podía creer. La operación quizás más común es cómo hacemos aquello que es posible de hacer en la escuela. Y ella dice, tal vez tenemos que invertir la pregunta, la operación pedagógica, y decir, ¿cómo hacemos para hacer que lo imposible tenga lugar en la escuela? Repito, cambiemos radicalmente la operación. Dejemos de pensar en aquello que es posible para abrirnos a que lo imposible tenga lugar. Y esto no lo digo para salir con el discurso también neoliberal del arrojo, de la resiliencia, de que a pesar de todo podemos, de que juntos vivimos, de que somos héroes o heroínas por transitar la virtualidad y tener algunos pibes conectados. Ni tampoco creo que nosotros vamos a cambiar el mundo solos, pero sí me parece que tenemos que intentar pensar y no olvidarnos nunca que esas escuelas desde donde nosotros creemos que las cosas pueden pasar, son espacios que
colectivamente, en forma irreverente, en forma crítica, pueden abonar a transformar ese mundo que tiende a mostrársenos hostil y tiende a mostrarse refractario a los cambios colectivos, porque los tiempos colectivos son más difíciles, porque los tiempos grupales llevan otros problemas y porque son conflictivos por definición, y eso hace que sean tan complejos que mucha gente y muchos sectores pretenden sacarlo de la escena porque no tienen el rédito que tiene lo individual. Lo individual es más fácil, y nosotros apostamos por otra cosa, y eso es otra cosa que en otros tiempos. Entonces a mí me parece que, sin creernos ni héroes ni heroínas, tenemos que volver a hacer que lo imposible tenga lugar en esa escuela, asumiendo que nuestras escuelas son espacios donde es posible dar vuelta algo de todo esto. Así que bueno, esto hasta aquí, mi intervención. Gracias, Nati. Clarísima, clarísima. Y vamos por más tiempos y más encuentros colectivos. Ahí los compañeros y compañeras por el chat te saludan, te agradecen. Y qué importante es recuperar lo que estamos haciendo hoy pedagógicamente y todo lo que estamos posibilitando a pesar de las dificultades, ¿no? Así que muchas gracias, Nati. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte del panel y le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Mariano Escliar. Mariano es profesor en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural de la Facultad de Filosofía y Letras, es profesor de los Institutos de Formación Docente número 3 de San Martín y número 8 de Junín, perdón, y es nuestro compañero secretario de formación de la seccional, y ante todo, como lo dije también con Nati, es un compañero de camino, así que Mariano, te damos la palabra. Gracias, Solé. Hola a todas, todos, todes. Muy emocionante escuchar, muy lindo ver por las ventanitas tantos y tantas colegas, exalumnas, ahora colegas, compañeras de camino, todo eso, realmente. Y bueno, me toca el desafío de un poco hablar en nombre del grupo que impulsamos el encuentro a contracorriente, el cuarto, con varias compañeras y compañeros acá de la seccional y otros espacios docentes, y tengo el honor de hacerlo a partir de una idea que se nos ocurrió, que un poco está impulsada por lo que Nati decía más temprano, que es cómo buscar cierto ida y vuelta y cierto diálogo en tiempos donde el aislamiento no es solo una cuestión de recomendación epidemiológica, sino que también nos encontramos en muchos casos aislados para el diálogo pedagógico. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo le damos la vuelta a estos encuentros a contracorriente que siempre se caracterizaron por los mates y los intercambios y el charlar y el pasillo de la 179 y el almorzar un sandwichito, un guiso? Y se nos ocurrió esta idea y les queremos agradecer mucho porque todas y todos cuando se inscribieron anotaron sus tensiones, los dilemas, los problemas, las proyecciones que están viviendo, que estamos viviendo como docentes en tiempos de pandemia, y eso es muy, muy importante, así que les queremos agradecer la participación y también plantear que esto que armamos es un poco la compartida de una primer sistematización de todos esos dilemas, tensiones y problemas emergentes que salen de las inscripciones, de lo que ustedes dicen cuando se anotan, de lo que decimos cuando nos anotamos, y algunos pensamientos o hipótesis en función de pensar qué narrativa colectiva, propia, soberana, qué palabra nuestra, podemos construir sobre la pandemia, entendiendo que aparte de la disputa por quién va a pagar los costos, y ya sabemos cuál es la intención del poder dominante de pagar los costos de la pandemia, como fuimos anotando acá en esta ponencia, también hay una disputa por el sentido de lo que la pandemia significa, ¿no? Esto un poco lo que planteaba Nati, lo que planteaba Marcelo más temprano, y Sole. Hay un juego
ligado a los significados de la pandemia, ¿no? A los significados de la pandemia en relación a la educación. Cómo se va a decir y a narrar esa pandemia, y como siempre es importante construir una voz propia, y esa voz propia, en este caso, o el avance, unas primeras pinceladas, tenemos la suerte de que nazca de 260 intervenciones, 260 emergentes de todos y todas los que estamos acá. Pensamos que emergente, en ese sentido, es lo que surge, y que surge porque da cuenta de algo más profundo que lo invita o lo empuja a salir a la superficie, y que también los emergentes que conforman esta sistematización que vamos a compartir tienen que ver con emergente como emergencia, como urgencia, porque estamos en una situación que efectivamente se nos ha impuesto y requiere una respuesta rápida, ¿no? La idea de emergencia en ese sentido también, como cuando nos pasa algo que un estudiante o un colega se lastima y tenemos que hacer algo que no estaba planificado, que se impone, y decís, bueno, dejo al grupo solo, voy corriendo, le pido una mano a la directora. Esa idea de emergencia también tomarla acá, es decir, en algún punto estas notas que tomamos de lo que ustedes anotaron en su inscripción, entendemos que es emergente como lo que emerge de la situación pandémica, y emergente como algo de emergencia también, porque muchas de las valoraciones y dilemas que ustedes plantean y que planteamos tienen esas características. Y lo que nos proponemos, compartiendo esta sistematización y algunas hipótesis, es acceder a una comprensión, a eso que empuja en la vida cotidiana nuestra la emergencia de estos dilemas y de estas tensiones. En un momento en el que, como decía Nati, está todo mezclado en nuestra vida, que es algo que no estábamos acostumbrados, donde el aula está en la habitación, donde la habitación está en el patio, donde los tiempos de la tarea doméstica, la tarea de enseñanza, la tarea como mamá o papá o hermanas mayores, está toda mezclada, como en una especie de tango, como cambalache, y eso hace que estemos un poco desorientados por ahí, ¿no? Entonces, pensamos que la mejor manera de aprender y de construir interpretaciones sobre la pandemia, es decir, enarbolar un discurso propio, tiene que ver con escuchar. Así que escuchar, venimos escuchando mucho en charlas entre nosotros, hemos escuchado fuertemente muchas intervenciones en encuentros que ha promovido nuestro sindicato, ATEN, y escuchamos todas estas intervenciones que ustedes hicieron en la inscripción. Y después de escuchar, o mientras seguimos escuchando, arriesgarnos a pensar, a ordenar eso que escuchamos, a elaborar algunas hipótesis en este presente tan complejo. ¿Por qué? Porque pensamos que hay que seguir haciendo escuela a contracorriente, y que esa escuela que sigamos haciendo, lejos de ser una escuela automática, una escuela de seguir haciendo lo que hacíamos, o una escuela que simplemente reacciona frente a un cambio drástico como lo es la pandemia, tiene que ser una escuela que, jugando con las palabras, no se desconecte de los sentidos profundos que siempre defendimos, y que tampoco sea una escuela que se deslice a esa idea de abnegarnos en sostener la educación al costo del cuerpo, de la salud, y a cubrirle los agujeros a los gestores del sistema, que vaya si nos están dejando agujeros. Entonces lo que nos convoca hoy es la conexión, en el sentido de conectar, reconectar con las pedagogías a contracorriente, como pedagogías situadas, como pedagogías contextuadas, como pedagogías soberanas, como pedagogías populares, otra vez. Y en un contexto que ha irrumpido, y es el de la pandemia. Y nosotros pensamos que, bueno, la pandemia no es simplemente un virus que se aloja en los organismos, eso es parte. La pandemia, en todo caso, sería como decía en una charla hace pocos días Diana Mafía, con Dora Barrancos, con Rita Segato, una muy linda charla, planteaban la pandemia entendida como un evento, como una irrupción que toma todas las dimensiones de la vida, lo que en la antropología llamaríamos un hecho social total, es decir, algo que se hace presente y que en algún punto cruza, vale decir, hasta invade todas las dimensiones de la vida, ¿no? Esto que decíamos, y que se nos mezcla, y que nos reconfigura, y que se nos impone en algún punto. Entonces no es la pandemia para nosotras y nosotros un virus que está en los organismos. Eso en todo caso será una base biológica que habrá que pensar, pero es una parte. La pandemia es un conjunto de relaciones sociales. Es una irrupción en la cotidianidad, y es en algún punto una interrupción
de cierta normalidad que la estábamos discutiendo, porque creo que todos los que estamos acá estábamos planteando en la prepandemia que esa normalidad no era la normalidad que queríamos, ¿no? Como plantea Susie Shock, no queremos ser esta normalidad, esta humanidad, y no queremos esta normalidad. Así que la estábamos discutiendo, pero no dejaba de ser nuestra normalidad, y ahora se irrumpió con la pandemia. Es un evento porque se nos aparece como algo extraño, aunque había discursos que la venían preanunciando. Esto lo planteó Rita Segato con mucha claridad la otra vez en la charla. Digamos, el discurso de los movimientos ambientalistas, el discurso de los pueblos originarios, venía preanunciando que podía haber algún evento enorme de este estilo. Lo que pasa es que esos discursos no es que eran inaudibles porque hablaban bajito, porque no tenían trascendencia, más allá de que no tienen hegemonía en las voces ni el movimiento ambiental, ni los movimientos de pueblos originarios, pero muchas veces habíamos escuchado ese discurso. Lo que pasa es que ese discurso se hace difícil de oír, el discurso de que hay algo grande que va a irrumpir, de que la relación entre lo humano, la naturaleza y lo espiritual está quebrada por el capitalismo. Oír ese discurso implica replantear cuestiones muy de fondo de la estructura sistémica. Y obviamente hay quienes queremos y deseamos hacerlo, aún con dificultades, y la escuela es un territorio para esos planteos y discusiones, pero el gran poder mundial, la gestión del poder de poderes, digamos, el capital global, no está dispuesto a replantear esas estructuras que son, después de todo, la relación entre la humanidad, la naturaleza, el mundo espiritual, la producción, no en un sentido solo de mercancías, material, sino la producción de la vida toda. Porque siempre, históricamente, y sobre todo desde que el capitalismo se consolidó como sistema mundial, esos gestores del poder, los gestores del mundo, el capital global, ha sabido timonear y gestionar las crisis para reinventarse y finalmente para que las grandes mayorías del mundo, y sobre todo las mayorías en las periferias, terminemos pagando con el dolor y la pena las crisis que ellos han generado por su forma de gestión y gubernamentalidad del mundo en el que vivimos. Yo pensaba, ¿se acuerdan? En los primeros días, la coronavirus para nosotros era como una enfermedad de los ricos, ¿no? Gente que había vuelto de Europa, que estaba varada en los aeropuertos, y un poco decíamos, bueno, ahora le piden al Estado que los vaya a repatriar. Fíjense qué capacidad que tiene, qué inserta está la estructura de clases y patriarcal en nuestras sociedades, que en muy poco tiempo ese coronavirus entendió perfectamente a quién tenía que afectar más y primero, y ya se, digamos, amoldó a la estructura de clases y patriarcal de la sociedad en la que vivimos. ¿Quiénes están hoy sufriendo, ¿no? Más fuertemente el coronavirus? ¿Quiénes están en la primera línea peleándole al coronavirus? ¿Quiénes están quiénes estamos pagando los efectos económicos, laborales, sanitarios de eso que llamamos coronavirus? Es decir, en una frase medio hecha, pero que en este momento para mí adquiere un peso específico, ¿quiénes estamos pagando la crisis del evento pandémico? ¿Y quiénes quieren que la paguemos nosotros y nosotras? Entonces, en nuestro caso, lo que queremos reflexionar junto a ustedes, a partir de escuchar sus emergentes, nosotros también nos anotamos, así que también están nuestros emergentes acá, es poner el foco particularmente en el evento pandémico en cuanto a lo educativo, ¿no? Cómo cruza o cómo inunda esa dimensión de las escuelas, de la educación, la pandemia como evento, sabiendo que a la vez cruza todas las otras dimensiones de la existencia y en algún punto hace más porosas y borrosas las fronteras entre una dimensión social y la otra. Un poco lo que Natalia planteaba y Marcelo en la introducción. Y pensamos, en primer lugar, porque esto es pedagogía a contracorriente y el pensamiento, como hicimos desde que arrancamos, sobre la discusión sobre hegemonía y disputa por la hegemonía, o sea, por el sentido de las cosas, por cómo las cosas se cifran, se nombran, se explican, se narran, que la pandemia ha abierto una serie de debates. Y que para dar esos debates, que no son debates retóricos, de palabra, de congreso, que me encantan los congresos, sino que son debates hoy trascendentes, donde se juega el futuro en gran medida de nuestra tarea como docentes y de nuestra clase social y de nuestro espacio de pertenencia identitario. Para dar esos debates necesitamos una narrativa sobre eso que está pasando.
Y esa narrativa se puede nutrir de las palabras y de las ideas que teníamos antes, pero entendemos que no alcanza con esas ideas, porque la pandemia vino a trastocar, la pandemia vino a provocarnos la necesidad de también construir ideas nuevas o nuevas síntesis entre viejas ideas para dar los debates que este momento histórico exige, y porque sin narrativa propia, partida de la escucha de los y las compañeras, no vamos a poder, sin narrativa, digo, resistir. Este es, sin lugar a duda, un escenario de resistencia. No porque el virus, con este lenguaje bélico que se empezó a usar sobre todo al principio, yo veo que ahora hay un giro interesante en cuanto, sobre todo, a la discursividad del gobierno nacional. Al principio era muy el lenguaje de la guerra, que es un lenguaje que me parece riesgoso de utilizar, ¿no? A veces uno como que escuchaba con esa lectura más diagonalizada o entre líneas y decía, ay, este lenguaje creo que ha girado la cosa hacia un lenguaje más del cuidado, hacia un lenguaje más de la salud, que me siento más a gusto en ese léxico para nombrar el mundo. Ahora, sin lugar a dudas, el evento pandémico es un evento donde está habiendo fuertes avances sobre derechos y conquistas ganados. Y eso no es una cuestión del virus, eso es una cuestión de quienes gestionan las crisis, las gestionan en favor de los intereses concentrados del capital, en favor de la reproducción de las ganancias, etc. Y para resistir hace falta narrar, no alcanza a tener unos eslóganes, hace falta construir una narrativa nacida de la escucha y entender que resistir no es solamente aguantar, que a veces es necesario. Que resistir es defender lo conquistado, obviamente, pero que resistir también es crear. Que resistir es, como decimos con Marce Salgado, mi amiga, mi compañera de cátedra, resistencia es reexistencia, es decir, animarse a poner en tela de juicio la forma de nuestra existencia, y eso requiere y nos exige crear sentidos propios. Es decir, crear una narrativa colectiva que constituya sentidos, una narrativa colectiva nuestra, que va a ser necesariamente diversa, pero tiene que ser nuestra, para construir sentidos de esto que es la pandemia. Es decir, para ir a las ideas, lo digo cariñosamente, viejas, retomar esa idea freireana de la denuncia y el anuncio. Es decir, anunciar por lo que vamos, anunciar nuestros sueños, anunciar nuestras utopías, y también denunciar que hay un proyecto antagónico a nosotros, antagónico a la escuela pública, antagónica a los derechos. Entonces tomaba del antropólogo Tim Ingold, un antropólogo arqueólogo que ha girado hacia algunas cuestiones de antropología cultural, esta pequeña cita que me permito leer. Ingold dice, vivimos en un mundo historiado, donde estamos envueltos en las relaciones históricas que nos trajeron hasta el aquí y ahora. Para conocer algo, dice Ingold, hay que poder contar su historia. Las cosas del mundo son sus historias. Donde los seres se encuentran, sus relatos se anudan, y la historia de cada uno se entrelaza con la historia del otro. A este anudamiento de las trayectorias, a través de relatos que se van entretejiendo, es lo que Ingold va a llamar un lugar, un tópico. Y él lo define, que el lugar, el tópico, el encuentro y el entrelazamiento de esas narrativas, de ese narrar el mundo, es lo que termina constituyendo un tópico, un lugar. Y hoy nuestro tópico se llama pandemia. Hoy nuestro tópico se llama educación pandémica. Y acá estamos cruzando narrativas, tratando de constituir este momento histórico, en realidad de constituir una explicación, una interpretación para resistir en un momento histórico complejo. Entonces esperamos, y está sirviendo este cuarto encuentro para ese trabajo de construcción de narrativas, para seguir tejiendo esta historia contracorriente y también saber que desde nuestra hipótesis no solo se han resaltado desigualdades prepandémicas que sabíamos que estaban, sino que tenemos la hipótesis de que se han creado desigualdades de nuevo tipo, incluso. Porque siempre que ha habido crisis de estas características, con esta profundidad, los sectores dominantes han aprovechado para avanzar los casilleros que no podían avanzar en otro contexto.
Y nosotros vemos que, aparte de que hay heridas que se han hecho sobre heridas preexistentes, desigualdades sobre desigualdades que se agrandaron o que se asentaron sobre desigualdades existentes, tenemos la hipótesis acá en el equipo de Contracorriente, en nuestro espacio, de que también hay desigualdades de nuevo tipo. Ahora vamos a ir en base a las lecturas de lo que ustedes dijeron. Por eso pensamos que esta disputa que estamos atravesando, que nos animamos a entrarle a la disputa, es decir, no somos docentes por afuera de la política, esto igual no hay que dejar de repetirlo, lo que dijo Nati, la politicidad de la educación, en principio no debería ser un eslogan, debería ser una actitud permanente, debería ser una criticidad y debería ser un animarse a meter las patas en el barro, a meter las patas en la fuente. La disputa que está abierta no es solamente por quién va a pagar el costo económico y sanitario de la pandemia, porque ya sabemos cuáles son los proyectos en pugna ahí, sino que también está abierta la disputa, como dijimos, en términos culturales y pedagógicos, sobre qué se va a significar, qué sentido va a tener la pandemia, por ejemplo, en relación a la tarea docente, al derecho a la educación, a la existencia de la escuela pública. O sea, qué narración sobre la pandemia va a poder imponerse como narración hegemónica, como narración predominante. Y estamos dispuestos y es necesario que demos ese debate. Entonces, se está jugando esa dinámica en educación, y eso se ve, por ejemplo, en que algunas de las vanguardias de las derechas están pensando hoy que los chicos desconectados, que las chicas desconectadas, que son los chicos pobres, tienen que ir a estudiar a las plazas, tienen que ir a contagiarse, tienen que ir a una escuela sin baño, a una escuela del desamparo, que es la escuela que el neoliberalismo tiene para ellos, porque son los nuevos hiper excluidos, doblemente excluidos, por pobres, por desconectados. Eso se está disputando, el sentido de la pandemia se está disputando y bueno, este encuentro intenta jugar por ahí. Bueno, voy a compartir, Mati, unas diapos muy simples. Bueno, estas son las limitaciones de un antropólogo social tratando de hacer gráficos. Así que voy a pedir disculpas, primero que todo, a toda la gente que sepa trabajar en lo cuantitativo y en los gráficos. Pero hice una primer lectura muy simple de los 260 respuestas, que como la encuesta o la charla no es tabicada, ¿sí? No es que teníamos una cosa fácilmente cuantificable, sino que cada uno fue diciendo sus nudos y sus dilemas, así que es un poco cuantificado, un poco cuantitativo el primer análisis, pero después voy a tratar de hacer una constelación, un armado más interpretativo. Nudos, dilemas y tensiones de la educación en tiempos de pandemia y desigualdad, y vamos, en orden de cantidades que fueron surgiendo. Mati, avanti. Lo que surgió en más de 80 intervenciones son los problemas de conectividad y de equipamiento de los estudiantes. ¿Sí? Siendo, digamos que una de cada 3 respuestas vino por ese lado. Después van a ver que vienen dificultades docentes en un gran nivel, nuestras para crear estrategias de trabajo en la virtualidad, más allá de los inventos que decía Nati, que muchos y muchas fuimos haciendo y que en algunos niveles son quizás un poco más accesibles que en otros, pero se planteó fuertemente en sus intervenciones dificultades para trabajar nosotros en virtualidad, falta de formación y de recorrido en este tema, las preguntas de cómo hago para reinventarme como docente en medio de este tiempo que se me impuso. Después aparece también con mucha frecuencia las dificultades de las familias para acompañar a los chicos, chicas, a los estudiantes, ¿no? Adolescentes, niños de la primera infancia. Es decir, ver que las dificultades sociales, laborales, de las familias, claramente se notan como una tensión a la hora de acompañar a los chicos, y una pregunta muy fuerte sobre cómo hacemos para sostener el vínculo como vínculo pedagógico, el vínculo como vínculo afectivo, pero cómo hacer para sostenerlo en este momento. Después, siguiente Mati, diapo, siempre dejo, ven ahí, bueno, no están las categorías, pero no importa, la voy a señalar. La primera barra siempre a la izquierda, esto tenía que pasar, obvio, ¿no? La primera barra a la izquierda siempre es la conectividad para tomar como referencia la cuantía, ¿no? La cantidad de respuestas que hubo. La que está a la derecha, la primera que viene después, es una pregunta que me pareció muy interesante, un dilema, una tensión muy interesante, que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cuán significativo está siendo esto que nosotros estamos enseñando? ¿Se está aprendiendo? ¿Se está enseñando en esto? Y pegadito a eso,
una sensación muy fuerte de incertidumbre sobre cómo vamos a volver a la escuela, ligado al, digamos, al miedo a contagiarse, a si esos protocolos que nos dijeron son viables, mucha incertidumbre con respecto al retorno. Y la última barra de la derecha tiene que ver con algo que no me parece menor, que aún con los estudiantes que tienen algo de conectividad y que pueden tecnológicamente acceder, la participación, o lo que entendemos por participación, es muy baja y está descendiendo. Muchos dijeron, a medida que el tiempo avanza, la participación desciende, ligado a cómo sostengo el vínculo, y eso es muy impactante. Y esto viene de la mano de notar también que muchas y muchos de nuestros estudiantes están tristes, están replegados, están angustiados, y que dejan de participar y se desconectan. Se desconectan aún teniendo Wi-Fi y computadora. Ni hablar los que no lo tienen. El siguiente gráfico, otra vez el de la izquierda de todo, igual después esto lo compartimos bien, voy a pedir ayuda a alguien que sepa. El de la izquierda de todo es nuevamente conectividad para tenerlo como referencia. Ahí van a ver que hay dos columnas juntas. La de la izquierda es la desmotivación y cansancio de los y las docentes, y la de la derecha, que está pegadita, que si la suman van a ver que es muchísimo, tiene que ver con la sensación de sobrecarga laboral y la invasión a la intimidad, la idea de que voy perdiendo espacio familiar, personal, a costa del trabajo. Luego viene otra barrita que también tiene una cuantía relativamente alta, que son críticas explícitas al gobierno provincial por falta de políticas, ¿no? No hay políticas y estamos descontenidos, les docentes, no hay nombramiento de cargos, no hay una normativa que oriente el trabajo pedagógico, como una crítica claramente a que hay una otra ausencia más del Estado en la elaboración de políticas y en la ejecución de cuestiones que ya estaban ganadas, como que los cargos cuando quedan vacantes salen a una asamblea o algo para que tengamos nosotros y nosotros trabajo y los estudiantes tengan docentes. Y por último, que ya estas son algunas, las últimas gráficos, el de la derecha de todo, tiene que ver con que muchos y muchas colegas están planteando que ven que el carácter público de la educación, esta ya es una lectura más interpretativa, no tan descriptiva, que la voy a tomar para la interpretación justamente, es que se está debilitando el carácter público de la educación. Que hoy la educación es menos pública que en la prepandemia. Y que lo que hay es un marcado aumento de las desigualdades. Última diapo, Mati. Ya está, bien. Esta barrita que viene al lado de la de conectividad es la misma que les mostré en la diapo anterior, que venía pegada con la de angustia docente, malestar, que es la sobrecarga laboral, invasión de la vida personal. La que viene después a la derecha, digamos casi la del medio, son inquietudes ligadas, que dijeron muchas y muchos de ustedes, a cómo hacer para garantizar derechos de los chicos. Estas son también más, pero que salían en torno a, en esta educación en pandemia, cómo laburar la ESI, qué pasa con las situaciones de violencia sobre las infancias, cómo hacemos que por ahí en el aula detectamos y podemos intervenir, cosas que no se ven, cosas que sabemos que están ahí, vulneraciones flagrantes de derechos de las infancias sobre todo y los adolescentes que no estamos pudiendo garantizar y que en tiempos de presencialidad podemos muchas veces intervenir. Y eso viene pegado también a las últimas dos barras, que son la sensación de que estamos ante una educación que está desafectivizada, una educación en donde en muchos casos no conocemos a nuestros estudiantes, porque empezó el año así, y una educación que se descorporaliza en algún punto, ¿no? Y por último, la última barrita es, que ahora lo marco en el análisis un poco, las dificultades para construir colectivamente, algo colectivamente entre colegas, entre docentes, cierta atomización, cierto individualismo y dificultades para que las instituciones funcionen como colectivos. Bien. La desigualdad es más que evidente, obviamente. Entonces, ahí hay una primer grilla de análisis, en principio un poco cuantitativa, pero de qué es lo que sale. Hay algunas preguntas, respuestas que las fui obviamente agrupando, ahí hay algo siempre que es medio arbitrario del investigador,
traté de hacerlo como uno hace siempre, con la mayor rigurosidad posible, pero hay que simplificar. Entre 260 preguntas uno dice, va agrupando cosas que son parecidas, ¿no? Y de eso se trata un poco hacer investigación y sistematizar. Quizás hay algunas respuestas que no aparecerían contenidas en eso, pero después si quieren el informe total las pasamos. Había alguna compañera que decía, bueno, me tomo esta crisis como una oportunidad, como una posibilidad de reinventarme, es un desafío, pero eran muy poquitas, entendiendo que igual la pregunta nuestra era por dilemas y tensiones, no era por otra cosa. La pregunta obviamente orienta qué es lo que uno va a responder. Devenimos en call center, wow. Bueno, entonces, para ir avanzando en el análisis y tirar algunas hipótesis. Elegimos no quedarnos en solamente cuantificar. Ya es bastante, ¿no? Ver que, por ejemplo, lo que aparece, una de cada 3 respuestas tiene que ver directamente con la falta de conectividad. Eso ya dice mucho. Ahora, vamos a elegir metodológicamente, epistemológicamente, entramar esas respuestas, esos dilemas, hacer como una constelación, si se quiere, o sea, armar una figura posible, una narrativa, para nombrar, para ponerle palabras a la educación en pandemia. La idea de constelación es un conjunto de estrellas, no es una constelación hasta que alguien no le une con líneas y dice, esto se llama, tiene esta forma, ¿no? Esa es la idea de constelar, no es algo astronómico. Bien. Primero, entonces, una de cada 3 respuestas remite a la conectividad y a la falta de equipamiento. Esa es la primera tensión que surge. Y nuestra hipótesis es que cuando hablamos de desconexión, no estamos hablando solo en términos tecnológicos, sino que hay una inquietud que tenemos los docentes por una desconexión de más amplio espectro. O sea, incluyendo la falta de fibra óptica, wifi, equipamiento, obviamente, venimos hablando hace mucho de la brecha digital, lo dijo Marcelo, pero hoy en pandemia entendemos que sin conectividad tecnológica, obviamente no hay derecho a la educación. La vamos a seguir peleando. Pero solamente con la conectividad técnica tampoco puede que alcance para ese derecho. De hecho, muchos de ustedes dijeron, estudiantes que tienen la conectividad técnica, se están cayendo de la participación, se está perdiendo la significatividad. Entonces, en esto es la denuncia y el anuncio. Seguir peleando en nuestra narrativa por la conexión en términos técnicos, pero entender que no se trata solamente de eso, que eso hay que pelearlo y tiene que garantizar. Y tiene que estar, pero eso no garantiza de por sí la conectividad. Eso es un poco un sueño tecnocrático, pensar que porque tengo compu y wifi ya alcanza. Todos y todas tenemos que tenerlo. Como sindicato, como docentes, tenemos que comprometer con que eso pase, es responsabilidad del Estado, siempre y en este tiempo mucho más. Ahora, si pensamos que la significatividad pedagógica va a tener que ver únicamente con un coso de fibra óptica, le estamos pifiando en algún punto también. Entonces, creo como hipótesis que cuando hablamos de conexión, podemos estar diciendo algo más. Podemos estar diciendo que nos estamos interrogando por cuestiones del vínculo pedagógico, que nos estamos interrogando por cuestiones de la comunidad en la cual están nuestras escuelas, de las familias de nuestros chiques, de la enseñanza, del cuidado. Algo que quizás tiene más que ver o aparece si hacemos resonar la etimología de la palabra conectar, ¿no? Que viene de con, que quiere decir entero, completo, o con, junto, cerca, y néctare, que quiere decir enlazar, anudar, vincular. Me parece que ahí vamos teniendo una inquietud por la conectividad, que es una inquietud de más amplio espectro y que disputa sentidos culturales, de la mano de la lucha por el acceso a la conectividad técnica. Esta manera de leer la conexión, y por lo tanto de leer la desconexión, se va a relacionar con todo otro conjunto de respuestas que ustedes dieron, que son realmente dilemáticas y no deberíamos desatender, que es que estamos inquietas e inquietos por cuán significativo esté siendo pedagógicamente lo que estamos haciendo. Sabiendo que estamos en la búsqueda de estrategias, que no estábamos preparados para esto, y que probablemente la mayoría de nosotros y nosotras no tiene una formación aceitada en el laburo pandémico en virtualidad. Y estamos movilizados preguntándonos por la significatividad pedagógica de lo que está pasando, por el vínculo, por el aprendizaje. Decimos también, en otro conjunto ahí de tensiones, que la participación de nuestros estudiantes viene bajando con el tiempo probablemente,
y que sabemos que eso tiene que ver con que la familia, muchas veces como marco de sostenimiento, de acompañamiento y de contención, está atravesando la misma crisis pandémica y le pega de una manera muy, muy fuerte, y hemos escuchado un montón de compañeras, de compañeros que incluso siendo docentes y trabajamos como docentes y enseñamos hace muchos años, en casa se nos complica mucho. Imaginémonos cuando las dificultades ligadas no solo a sociolaboral, sino también al manejo del capital cultural necesario para acompañar a los hijos en la escuela, complica. Otra cuestión del análisis, sentimos también que la incertidumbre es muy grande, que hay miedo entre muchos de nosotros para ver la vuelta a la escuela, que no nos quedamos tranquilos con un gobierno provincial que está lleno de agujeros, pero nos tira por la cabeza protocolos, sentimos que nos mandan a un escenario que no queremos, porque somos lo que estamos padeciendo hace mucho tiempo, la falta de respuestas y de seriedad política, y eso nos descontiene como docentes, porque también en algún punto el Estado es quien debería contener en algún punto nuestros derechos, y la incertidumbre por la vuelta aparece reiterativamente. Nuestros propios problemas de conectividad y equipamiento, no voy a redundar porque ya lo han dicho mis compañeros anteriormente, la sobrecarga laboral, etc. Entonces, la lectura colectiva que hago de la sistematización de los datos en pos de construir esta narrativa es que estamos haciendo muchos y muchas grandes esfuerzos por sostener ese vínculo pedagógico, pero que de todos modos, a pesar de nuestro esfuerzo y nuestras luchas, tenemos que leer y aceptar, no aceptar resignadamente, sino aceptar críticamente, que hoy, responsabilidad del mercado y del Estado, en este caso provincial, el carácter público y gratuito de la educación se ha debilitado. Es responsabilidad indelegable del Estado, pero está debilitado. Hoy hay un grado de mayor exclusión y vulneración de derechos, entre ellos el derecho a la educación. Ni hablar, por ejemplo, de los aumentos de casos de violencia hacia las infancias, mujeres y disidencias. Y ese aumento de la exclusión y ese debilitamiento del carácter público y gratuito de la escuela no es un efecto viral de la pandemia, no es un efecto natural, es un efecto político de que se han corrido de sus responsabilidades, que son económicas, que son gubernamentales, se han corrido, en este caso, en el Estado provincial. Hoy tenemos que leer y entender que la estructura educativa está más precarizada que en el momento previo de la pandemia, que teníamos precariedades fuertes. Tenemos un montón de grados, años y aulas sin docentes, o sea, chicos sin docentes y compañeros sin trabajo, compañeras sin trabajo. ¿Sí? Tenemos una parte de la docencia neuquina desocupada. Tenemos un montón de escuelas sin equipos directivos, tenemos zonas que no tienen supervisores, eso es una estructura, eso es un poco lo dijo Marcelo antes, esa imagen de la escuela que hoy es un poco impactante y distópica, es la escuela que desean nuestros antagónicos de clase, ¿no? Los dueños del mundo, los dueños del capital, desean esta escuela que están tratando de prefigurar, aprovechando, entre comillas, la crisis de la pandemia. Tenemos, como no pasaba hace mucho tiempo, el salario congelado a diciembre, un aguinaldo que todavía no nos pagaron la tercera cuota, que no hubiera correspondido ni el pago en cuotas. Tenemos edificios escolares que no quedaron congelados en el tiempo. Los edificios siguen deteriorándose porque no hay ningún tipo de mantenimiento, lo dicen las compañeras directoras. ¿Qué va a pasar a la vuelta con las calderas, con los caños, con las aulas, con los techos? Eso se está deteriorando. Y ni hablar de lo que ya venimos diciendo de la falta de acceso y conectividad. Ahora, no es para que nos deprimamos, es para que construyamos narrativas. Todo esto que estoy planteando es lo que sale de leer sus respuestas y sus dilemas, más los informes, por ejemplo, el que sacó Cetera, al que hizo referencia Nati, y escuchar lo que venimos discutiendo en los distintos ámbitos, tanto entre colegas en el ámbito sindical como en las reuniones de todo tipo de los laburos. Sí, a mí me llama bastante la atención, y me lo digo a mí mismo, que hay muy pocas respuestas que encontramos explícitamente el problema del debilitamiento del trabajo colectivo nuestro. Solamente hay 7 respuestas, si bien no era algo que preguntamos específicamente, que dice, che, estamos medio débiles en el trabajo colectivo, nos está costando. Entonces,
Yo creo que es necesario que, por eso celebro este encuentro, que compartamos más, que socialicemos los descubrimientos y saberes que vamos encontrando, las estrategias de enseñanza y aprendizaje que nos funcionan y las que no, que exijamos a nuestros colegas y compañeros que están en las direcciones, etcétera, que se reapueste a lo colectivo, porque siempre está el riesgo, en este contexto más que nunca, de que la desconexión y el aislamiento termine siendo entre docentes también. En la medida en que podamos, no desconectemos, no nos aislemos, no nos repleguemos sobre nuestra individualidad. Entonces, tenemos esta educación en pandemia que presenta, sin lugar a dudas, una multiplicidad de heridas. Algunas heridas, que son desigualdades, están sobre otras que existían, pero hay otras nuevas. Eso es lo que nosotros tenemos como hipótesis leyendo sus emergentes. Por ejemplo, la desconexión, sabíamos que era un margen de desigualdad, que no era lo mismo tener o no tener wifi, tener o no tener computadora, tener o no tener un dispositivo. Pero hoy en día nos pone ante una verdad que es desgarradora, que es hoy para ser sujeto de la educación no alcanza con ser persona en este territorio. Y es así, no alcanza con ser persona, con ser cuerpo ciudadano. Hoy hay que tener algún grado de conectividad, es decir, de un dispositivo que está fabricado en algún lugar, que tiene un costo. Hay que tener, para ser sujeto de la educación, en muchos casos no alcanza con ser persona. Y ahí se prenden algunas series de alarma. Porque hoy tenemos contingentes de miles y miles de pibes, de pibas, de adolescentes, de adultos, sin educación. Lo dicen ustedes, lo dicen los distintos relevamientos que se han hecho. Eso es la postal avergonzante de la desigualdad pandémica. La postal avergonzante de la desigualdad pandémica. Y de la mano de eso, la preocupación por el vínculo pedagógico, por los esfuerzos que estamos haciendo, para lo cual muchas veces no estamos, o pensamos que no estamos tan preparados. Y retomo algo para ir acercándome al final de esto de la disputa y por qué un diagnóstico, si se quiere, tan crudo. Yo cuando lo escribía y armaba digo, uy, esto es medio bajón y qué sé yo, pero entiendo que es necesario, porque no se puede construir una narrativa propia para resistir y reexistir sin hacer un diagnóstico colectivo que escuche lo que verdaderamente está pasando. No hay nada peor para transformar el mundo que negar los problemas que hay, porque nos hace daño ver lo crudos que son, ¿sí? La verdad es que las grandes transformaciones vinieron de buenas lecturas y buenos niveles de movilización y articulación política, cultural, para transformarlas. Sabemos que, como decíamos más temprano, hay un sector social concentrado que está agazapado esperando ganar la discusión de la narrativa de lo que fue la pandemia y generar una sociedad pospandémica con menos escuela, con menos docente, con más pibes excluidos, con guiones pedagógicos que estén escritos por los centros globales del poder, es decir, que los docentes perdamos soberanía pedagógica. Digamos, está la utopía, que para mí es una distopía, pero para el poder es una utopía, de reemplazarnos por robots, de una educación totalmente descorporizada, o de reemplazarnos primero por voluntarios y coaching, como decían, y después directamente por robots. O sea, están agazapados buscando una narrativa de una escuela desubjetivante. Es un negocio redondo. Un negocio no solo en términos económicos, es un negocio en términos político-culturales, que avanza o intenta avanzar sobre muchos años de conquistas que vamos a tratar y no lo vamos a permitir, pero es muy vil porque, digamos, aprovecharon el contexto de pandemia para avanzar los casilleros que no hubieran podido avanzar sin pandemia. Están queriendo por ahí. Pero bueno, acá estamos nosotros que estamos narrando y disputando ese sentido, disputando el presente y disputando el futuro. En ese sentido, algunas hipótesis. Me atrevo a avanzar en algunas interpretaciones de las emergentes que ustedes tiraron. Quizás son un poquito libres de parte nuestro, pero vale. Primer asunto, lo diría como antropólogo, más que nada. No sería tan tajante en las fronteras entre prepandemia, pandemia y pospandemia. Si hay algo que la antropología social ha descubierto, si me vale la palabra, es que las fronteras entre las categorías, los momentos históricos, las identidades, en general son dinámicas y son más porosas. O sea,
lo que está pasando en el presente pandémico no se va a terminar en un momento y vamos a volver a la, comillas, nueva normalidad o a la normalidad anterior, sino que hay alguna cuestión que va a ir constelándose hacia ahí, que va a ir en algún punto contagiando eso que llamamos pospandemia. Entonces, lo que estamos viviendo vendría a ser algo así como un evento que yo podría plantear, si se me permite el juego, una especie de experiencia de conciencia alterada, ¿no? Como, ¿qué quiero decir con experiencia de conciencia alterada? De pronto, casi de un día para otro, se nos impuso una forma de vida pandémica que nos hizo ver exótico lo que teníamos como habitual. Nos suspendió un montón de variables, de tiempos, de organización de las cosas, y nos puso frente a los ojos cuestiones que estaban ahí latentes, pero no terminábamos de ver, o no queríamos ver tanto, o en algún punto habíamos desarrollado los anticuerpos para coexistir y convivir con eso. Y digo una experiencia de conciencia alterada al estilo de cuando se hacen experiencias con plantas psicotrópicas, etcétera, etcétera, ¿no? Se nos alteró la conciencia en un momento. La pandemia es eso, es la modificación de la percepción de la vida cotidiana, de la escuela. Esto es el cuarto encuentro a contracorriente. Esto es psicotrópico de algún punto, ¿no? Es raro, digámoslo así, es extraño. Ahora, hay dos maneras de encarar este momento de pandemia, por eso decía de borrar un poco las fronteras, como si fuera una experiencia de conciencia alterada. En el occidente blanco, en la sociedad capitalista productiva, hacer una experiencia de conciencia alterada es, uy, no sabes el flash, fui, tomé unas plantas con no sé quién, y después, no sabés, la pasé re bien, qué sé yo, y ahora me organizo de nuevo y refuncionalizo para volver al trabajo, al tiempo lineal productivo. Los pueblos originarios, las sociedades con mayor profundidad cultural, con más historia ancestral, toman esas experiencias de conciencia alterada, que pueden ser en un ritual, que pueden ser en determinadas situaciones específicas, como una oportunidad, ¿sí?, de conectar pasado, presente y futuro, y sobre todo que los signos, los símbolos, la experiencia de conciencia alterada sirve para modificar lo que viene después. Se aprende de esa conciencia expandida, extraña, en la que se estuvo. Entonces, me inclino más por pensar este presente pandémico como una experiencia de conciencia alterada que tenga la capacidad de construir un nuevo tipo de narrativa, de aprender de esto que estamos viviendo mientras resistimos y resistimos, y pensar juntos, en ese sentido y juntas, las tensiones y las inquietudes que nos han nacido como dilemas pandémicos. Es decir, son los sentidos, lo que ustedes han escrito, lo que nosotros hemos escrito, han sido los sentidos que emergieron de un estado de conciencia que está alterada por la pandemia, que nos trastocó todo, y estamos proponiendo oír esos temas, oír esas cuestiones que quizás no estábamos oyendo y atendiendo suficientemente en la llamada normalidad prepandémica. Pensarlo para el presente y pensarlo hacia adelante cuando eso que llamamos pandemia vaya terminándose en el mejor de los casos. Quizás esos temas que ahora emergieron como dilemas sean cuestiones a las que no le estábamos prestando suficiente atención y sea necesario que conectemos mucho más fuertemente con eso para pensar una educación a contracorriente, una pedagogía a contracorriente. La conexión en un sentido más amplio que lo tecnológico y con lo tecnológico. El cuerpo, el afecto, la presencia, la expansión de la desigualdad, el carácter público y gratuito de la escuela, que no es una conquista de una vez y para siempre, que puede horadarse si nosotros nos descuidamos. La escuela como un territorio de cuerpo, de subjetividad, de despliegue de la singularidad, que estamos ahí enseñando y aprendiendo y que buscamos la significatividad de eso. Que ahí están las familias, que los pibes y las pibas con los que nosotros trabajamos forman parte de familias con historias, atravesando situaciones, atravesando realidades, que nuestras escuelas están en comunidades y que nuestras escuelas son políticas. Hoy nos ha tocado hacerlo detrás de una pantalla y adentro de casa. Pero, como viene pasando últimamente en algunos Zoom y estas cuestiones que nos inventamos, viene pasando, invito a que así sea, el esfuerzo de convertir esa pantalla en un espejo, y en ese espejo reflejarse para mirarse
hacia adentro y entender que ahí adentro de uno están habitando las historias de los otros compañeros y compañeras, de los pibes que no se han podido conectar, de sus familias, y que todas esas historias y narrativas habitan lo que nosotros somos cada uno. Como dijo el otro día en el cierre de una materia muy bellamente una estudiante del IFD, Ceci Almonacid, a quien saludo, quizás hoy no se trate tanto de ponerse en el lugar del otro, sino de estar con el otro, simplemente narrando este presente, por ejemplo, hoy en estas pedagogías a contracorriente. Muchas gracias. Muchas gracias, Maro. Ahí hay cantidad de comentarios en relación al desarrollo que hiciste, intenso desarrollo a raíz de las intervenciones que cada compañero y cada compañera hizo cuando se inscribió en este encuentro, la disputa y la discusión en relación a ese término que tiene que ver con la normalidad o la nueva normalidad, la pandemia que vino a resaltar y evidenciar todo lo que queremos y tratamos de transformar en el aula, las reflexiones acerca de cómo las crisis siempre las pagamos los mismos y las mismas, las necesidades que surgen en relación a la conectividad y las dificultades, entendiendo que la conectividad ideal no resuelve la desigualdad materializada por la pandemia, y tampoco, agrego yo a ese comentario, las dificultades y los problemas de comunicación. Bueno, hay infinidad de comentarios en relación al trabajo docente, al agotamiento, a las dificultades, y en relación a la falta de respuestas por parte del gobierno sobre lineamientos de trabajo y normativas específicas. También hay una reflexión ahí de una compañera en relación a cómo se ha fortalecido la mirada adultocéntrica en estos momentos, ¿no? Y también la contradicción de plantear y proponer herramientas tecnológicas para las infancias desde tan pequeñas, ¿no? Y la dificultad y los problemas y la necesidad de pensar que no podemos pretender que los estudiantes y las estudiantes aprendan lo mismo que si estuviésemos en la escuela presencial. Infinidad de comentarios y nos quedamos pensando, y para ser justos y justas con el tiempo vamos a proponerles que 2 o 3 compañeras o compañeros tomen la palabra en estos minutos finales, y en no más de 3 minutos quieran compartir, comentar algo, decir, expresar, justamente para seguir pensando en términos colectivos. Así que si hay alguien que quiera, avise por el chat y proponemos unos minutitos de intercambio. La idea, como siempre en nuestros encuentros, es que nos animemos a tomar la palabra, aunque sea brevemente, y que podamos plantear quizás en esta cantidad de interrogantes o reflexiones el planteo sobre construir nuestra narrativa en defensa de los derechos, en defensa de la escuela pública y de esa escuela que queremos. Bueno, si no hay por el momento más intervenciones, creemos muy importante y fundamental seguir encontrándonos, así que mañana a partir de las 4 de la tarde continuamos el trabajo y la reflexión en relación a los talleres propuestos, que van a ser el taller de las 16 horas, ahí, a ver, tenemos 2 compañeras que se anotaron, así que antes de cerrar, le damos a Adriana Suárez la palabra 3 minutitos, y luego Fede Peralta del CEPEN 57
Adriana, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan ahora? No me dejaba activar el micrófono. ¿Sí? No, bueno, primero que nada, gracias por el trabajo que han hecho todos los compañeros de este informe tan detallado y de la complejidad de lo que estamos atravesando. Y en realidad es tomar un poquito lo que decía Camila, nuestra compañera Cami Condis, que somos compañeras, ella está en nivel inicial en la escuela de Trompul. Yo estoy dando agroecología ahí. Y esto que plantea de la mirada adultocéntrica, ¿no? Y cuando planteaba Mariano ahora lo de construir junto a otros, creo que es eso de estar al lado o junto a otros, yo pienso al lado de los niños, en realidad, ¿no? Poderlos acompañar de otra manera, más allá de que necesitamos como docentes trabajar también colectivamente de algún modo, nos obliga a transitar nuestra tarea docente de otra manera, que nos descoloca totalmente, ¿no? Pero a mí me pasa últimamente que me están mandando mensajes a algunos niños que por ahí tienen conectividad, y tal vez me mandan de cosas que no tienen nada que ver con la actividad que yo les mandé, quieren hablar conmigo. Entonces ahí yo me planteo, digo, no es la actividad en sí, la actividad termina siendo la excusa para comunicarnos, y ellos tal vez están ellos tratando de decirnos algo que no lo estamos pudiendo interpretar. Digo que tenemos que descifrar eso que está pasando, que se nos está escapando, eso es lo que yo siento, que recién ahora estoy entendiendo para dónde va la cosa y ellos nos están guiando un poco, ¿no? Así que creo que es un momento de estar más receptivo, y justo hoy lo hablábamos en una reunión que tuvimos con los compañeros de Trompul, bueno, con Marcelo Novoa, que está también acá, el director, esto de que este desconcierto nos obliga tal vez a parar un poco, quedarnos quietos, como decía Mariano, ¿no? Lo de los pueblos originarios, que nos enseñan eso, de que cuando se viene el despiole en realidad hay que parar, ver lo que pasa, y no querer hacer, ¿no? Compulsivamente, sino, bueno, ver cómo seguir, y creo que las infancias, los niños nos están tratando de guiar de algún modo y no lo estamos pudiendo descifrar. Creo que por ahí es también un desafío de ahora, ¿no? Eso nada más. Bueno, le damos la palabra a Fede del CEPEN 57, si está por ahí. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero tengo que agradecer por lo de las charlas que están dando, a los dos docentes, a Mariano y a Natalia, creo que era la otra que habló antes, por lo que compartieron. Y con respecto a todo lo que se habló también, yo me quedo así con la idea de todo este cambio que tuvimos que hacer con todo esto del trabajo tecnológico, con el de desarrollar nuevas herramientas para relacionarnos con los alumnos. También lo veo como una cosa importante sostener este tipo de herramientas. Es decir, una vez que supongamos que volvamos, no sé, el año que viene volvamos a clases, no olvidarnos de todas estas herramientas, todos estos procesos que hemos desarrollado ahora, sino mantenerlas, pulirlas, creo que como tenerlas como una herramienta más para trabajar. No sabemos si después de nuevo aparece otro virus, no se sabe, y creo que está bueno como ya empezar a prepararnos para futuras situaciones, o no sé, el día de mañana llega a explotar un volcán, o no sé, como pasó una vez con el tema de la ceniza, estar como preparado con estas herramientas. Me parece que como que es un capital que está bueno para desarrollar a futuro también. Digamos, eso sería lo único que tengo para compartir por el momento. Muchas gracias. Bueno, queda, creo que está pidiendo la palabra Graciela Ponce como última intervención, Graciela, y vamos a ir cerrando. Ahí está. ¿Me escuchan? Bueno, primero agradecer al equipo que preparó esta charla, me encantó, me pareció súper productiva,
y me dejó como interrogantes, ¿no? Como repensar la escuela desde otro lugar, desde la virtualidad. No sé si ven al fondo, tengo un pizarrón, tuve que improvisar en mi casa un salón de clases, tengo la computadora, la impresora, el pizarrón, o sea, es como la escuela entró a mi casa desde otro lugar, no solo desde mi tarea y las cosas que siempre hacemos extras los maestros y que hacen los profes, de corregir y planificar y demás cuestiones, sino que la escuela entró literalmente a mi casa, tengo un pequeño salón, y bueno, repensar la práctica docente y que no sea solos. Esto me parece importante, poder apoyarnos en los compañeros. Me parece fundamental. Mi compañera hoy no está, no pudo sumarse, pero por suerte tengo una paralela y tengo un equipo directivo en ambas instituciones. Yo trabajo en la Escuela 313 y en el CEPER 96. Tengo 2 equipos directivos y un grupo de compañeros realmente muy comprometidos con la tarea docente, con la escuela pública, y eso me parece que es para destacar. Estamos haciendo todo lo necesario, pero bueno, también muchas veces nos pasa que nos cansamos, o sea, estamos agotados emocional, física, psicológicamente, es como al 100%, 3 de la mañana te caen mensajes de los estudiantes y vos decís, no entendés nada, pero bueno, tiene que ver también con esta necesidad que planteaba un compañero de los chicos de estar en contacto con vos de alguna manera. Te ven y es una alegría inmensa para ellos la clase de Zoom, y es todo un encuentro casi mágico, muy parecido. No, la escuela no se puede reemplazar, pero hay cuestiones que sí pasan en la clase por Zoom. La magia que hay en el salón no es irreemplazable para mí, no existe, no hay manera. Pero en la clase por Zoom vos los ves felices, contentos, y cuesta y duele muchísimo, es muy doloroso aquellos chicos que sabemos que no tienen conectividad, o que no tienen los dispositivos, o que las familias no tienen los recursos ni tecnológicos, ni culturales a veces, para poder acompañarlos, y es muy doloroso en esas situaciones. Y nada, como escuela, pensarnos, repensarnos, reconstruirnos, construirnos desde otro lugar. Me quedé muy pensando en eso. Me pareció muy interesante esa parte. Reconstruir la escuela desde otro lugar y, por supuesto, nuestro rol docente. Y muchas gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias a Adriana, a Federico, a Graciela por animarse a tomar la palabra y compartir. Y tanto se ha escrito y tanto se ha dicho en este tiempo para llegar a esa conclusión, ¿no? Que es que la escuela es irreemplazable y que nuestra tarea y nuestro rol también lo son. Así que vamos cerrando esta primera parte del encuentro, nos reencontraremos mañana en los talleres, que para quienes ya se anotaron y para quienes aún todavía no definieron. El taller de las 16 horas va a ser mañana sobre vínculos pedagógicos en pandemia, experiencias de enseñanza a nivel medio y nivel primario, y va a estar coordinado el taller por Karina Lara y Noeli Sola, 2 compañeras de San Martín de los Andes. El taller 2 va a ser a las 18 horas, sobre desigualdades de siempre y nuevas desigualdades en la educación, cómo volver a pensar una escuela para todos, y va a estar coordinado por las compañeras Marcela Pérez y Analía Arias, ambas docentes y supervisora de nivel inicial y nivel primario, cada una. Les invitamos a seguir pensando, a encontrarnos mañana nuevamente, y información ingresamos con la misma ID y con el mismo enlace, así que, bueno, esta ha sido una jornada muy linda, muy intensa, nos quedamos pensando como siempre, y seguimos trabajando para construir esa escuela pública que queremos. Así que, compañeras, compañeros, si este ha sido un gran desafío para nosotros y para nosotras desde la organización, teníamos algunos temores, y acá estamos con la primera parte del encuentro finalizándola. Así que muchas gracias a todos y a todas, y nos volvemos a ver mañana. Les abrazamos fuerte a todos y a todas. Espectacular, buenísimo. Gracias. Bravo, compañeras, compañeros.
Gracias. Abrazo. Mañana. Muy bueno. Abrazos. Adiós. Gracias por Adiós, estar. gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta todos. mañana. Mañana. Bueno. Chau, chau, hasta Adiós. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, Chao. Colemora. Ay, Dios, qué lindo.